¿Sí? Buenos días, señor Pino Resinero. Soy Sole y vengo a hacerle una entrevista para el diario Las Lagartijas. Bien, pregunta lo que quieras. ¿Quién es usted? ¿Qué come para ser tan alto? ¿Desde cuándo vive aquí? ¿Cuál es su actor favorito? ¿Tiene mucha familia? Para. Veo que quieres saberlo todo sobre nosotros, los árboles. Pero vayamos despacio. De entre todas las plantas, los árboles somos los más evolucionados. El tallo, que es leñoso, se llama tronco, y gracias a él, aunque crecemos muy despacio, podemos vivir muchísimos años y... ¿Por qué tenéis tantos brazos? Eso que tú llamas brazos son las ramas, que como ves, salen del tronco. En ellas tenemos hojas y, según la estación que sea, flores o frutos. Como adorno están muy bien, pero ¿para qué sirven? No son adornos. Atiende. Gracias a las hojas respiramos. Son nuestros pulmones. Y a través de ellas cogemos el dióxido de carbono que hay en la atmósfera y con la ayuda del sol producimos oxígeno para que respiren todos los seres vivos. O sea, que gracias a las hojas limpiamos el aire y respiramos. Las flores, además de ser bonitas, son nuestros órganos sexuales y nos permiten reproducirnos. Cuando se produce la fecundación, la flor se transforma en fruto. Con los frutos se alimentan muchos animales, incluso los seres humanos. Dentro de cada fruto hay una o varias semillas que, una vez en la tierra, se desarrollan formando nuevos árboles. Pero existe una parte de nuestro cuerpo que, aunque es fundamental, pocas veces se ve. ¿Cuál? Las raíces. La raíz de un árbol totalmente desarrollado puede llegar a ser más grande que su copa. Y es por aquí por donde absorbemos el agua y los alimentos que necesitamos para vivir. Además, las raíces nos sujetan fuertemente al suelo para que ni el viento ni la nieve puedan tirarnos. ¿Pero lleváis mucho tiempo en Castilla y León? Fíjate, Sole. Cuando llegaron los primeros seres humanos aquí, los árboles llevábamos viviendo en Castilla y León miles de años. Aquello sí que era vida. Entonces todo el territorio era bosque. Los seres humanos cazaban, pescaban y comían nuestros frutos. Cuando descubrieron la agricultura y la ganadería, ya comenzaron a cortar árboles, pero éramos muchos. Date cuenta que dicen que en tiempos de los romanos, una ardilla podía atravesar toda la península ibérica de copa en copa sin tocar el suelo. En la Edad Media, con las guerras en época de la Reconquista, se quemaron y talaron muchos bosques, de manera que pudieran pasar los caballeros con sus tropas sin temor a ser emboscados. De ahí proviene el nombre de dehesa, de defensa. ¿Cuánto sabe el colega? Así, sin darse cuenta, el ser humano descubrió un modo de aprovechar el campo para la agricultura y el pastoreo sin tener que destruir el bosque. Hoy todavía existen grandes dehesas en Salamanca y en el sur de Zamora. En aquella época, los reyes más listos, como Alfonso X el Sabio, hicieron algunas leyes para protegernos. Más tarde se descubrió América y muchos bosques fueron cortados para construir barcos de comercio y de guerra. Desde entonces el ser humano ha estado cortándonos sin preocuparse mucho por plantar otros árboles que sustituyeran a los que él utilizaba. Por fin, hace algo más de 100 años, el Estado español crea una administración que se encarga de nuestro cuidado y nos da la importancia que nos merecemos.
A partir de entonces se realizan importantes repoblaciones, sobre todo con pinos como yo, porque somos capaces de crecer casi en cualquier sitio. En nuestros días, el ser humano se gasta mucho dinero en proteger los bosques que quedan y plantar árboles donde ya no los hay. A pesar de esto, nuestro gran enemigo, el fuego, destruye muchos árboles, sobre todo en verano, cuando nuestra amiga la lluvia está de vacaciones. Entonces, en Castilla y León solo quedas tú y estos otros pinos. No, ni mucho menos. Es más, yo tengo muchísima familia en Castilla y León. Escucha un poco y te enterarás. En el gran reino de los árboles hay dos grandes familias. Las coníferas, como yo, que son mis parientes más cercanos, y las frondosas, parientes míos, aunque más lejanos. ¿Las qué? Las coníferas. Nos llamamos así los árboles que tenemos las semillas en el interior de una envuelta como estas piñas. Nuestras hojas suelen ser perennes, que quiere decir que no se nos caen en invierno, y son en forma de aguja, como el pino, o de pequeñas escamas, como la sabina o el ciprés. Además, nuestro tronco está lleno de una sustancia pegajosa llamada resina. ¿Y hay muchas coníferas en Castilla y León? Muchas, Sole. Yo, por ejemplo, que como sabes me llamo pino resinero, soy el árbol más abundante en Castilla y León. Además, soy el pino español que crece con más rapidez y puedo vivir hasta 800 años. Eso sí que es ser carroza. A los pinos resineros nos reconoceréis por nuestra gruesa corteza marrón rojiza, nuestras grandes agujas retorcidas y nuestras piñas largas. Todo en nosotros es grande. Somos árboles muy resistentes, capaces de crecer en suelos muy pobres. Por eso somos el árbol favorito para las repoblaciones. Nos podéis encontrar en todas las provincias, pero nuestros bosques más grandes están en Segovia, Soria y Ávila. Uno de mis primos más cercanos es el pino silvestre, o también llamado pino albar. Es el que tiene la corteza color salmón en la parte alta del tronco y en finas laminillas, y las agujas y las piñas son pequeñas. Crece fuerte y estirado, y su madera es de gran calidad, muy apreciada por los carpinteros. Le gusta el frío y la lluvia, por eso es muy fácil encontrarlo en las montañas. Es el segundo árbol más abundante en Castilla y León. Destacan los pinares de Burgos y Soria y algunos de Segovia, como el bello pinar de Balsaín. Mucha gente dice que el pino silvestre es el más bello del mundo, pero desde luego está claro que yo soy mucho más guapo. ¿Será presumido el colega? Otro de mis primos cercanos es el pino piñonero. Es ese que tiene un gran cabezón. Quiero decir, esa gran copa redondeada o en forma de paraguas. Sus hojas están agrupadas de 2 en 2 y miden de 10 a 20 centímetros. Sin embargo, de pequeño, tiene las agujas muy cortas y azuladas. Le gusta crecer en suelos arenosos y profundos y en lugares algo cálidos, donde en invierno no haga mucho frío. Por eso es difícil que se junte con mi primo, el guapo. Ocupa grandes extensiones de la cuenca del Duero, de Toro a Peñafiel, por tierra de Zamora, Ávila, Valladolid y Segovia. Otro de mis primos, en este caso prima, aunque mucho menos cercana que los anteriores, es la sabina albar, llamada así por el color claro de su tronco. Aunque ella nunca lo diga, es la más vieja de la familia. Puede llegar a tener 2000 años. ¡Ea! ¡Te has pasado! ¿En serio? Aguanta como nadie la sequía y las temperaturas extremas, pero le gustan las laderas soleadas, aunque tengan los suelos pobres. Sus hojas son diminutas escamas y sus frutos, llamados arcéstidas, es que es un poco rarita, miden unos 8 milímetros. Crece muy despacio y poco,
Por eso su tronco es corto y robusto. Su madera es muy dura y perfumada. Es muy coqueta. Hay muy pocos sabinares en Castilla y León, por eso son tan importantes. Los más extensos están en las provincias de Burgos, Soria y Segovia. Oye, ¿y los árboles que tienen hojas que no son ni agujas ni escamas no son familia tuya? Sí, por supuesto. Son las frondosas. Pues yo he visto muchos de esos árboles. ¡Claro! En Castilla y León hay muchas más frondosas que coníferas. Y de entre todas ellas, la más abundante es la encina. Ese árbol robusto, no muy alto, de copa grande y redonda, que el ser humano poda a menudo para aprovechar su leña de gran poder calorífico. Su fruto es la bellota, que tanto gusta a los gorrinillos. Es tan lista que todas sus hojas tienen el envés lleno de pelillos que impiden que pierdan agua durante la sequía de verano. Y mientras que las de lo alto de su copa tienen el borde liso, las de abajo tienen pinchos para que no se las coman los animales. La mayor parte de los terrenos cultivados de nuestra comunidad estuvieron ocupados tiempo atrás por densos encinares. Su primo, el rebollo, es el roble más frecuente en Castilla y León. Su fruto es una bellota, como la de la encina, pero más alargada. Y sus hojas, que tienen de 5 a 8 pares de lóbulos... ¡Como los de las orejas! Sí, Sole, son las más chulas de todas las hojas, pues aunque se secan en otoño, no se caen hasta el mes de marzo. Por eso se llaman marcescentes. El rebollo necesita más agua que la encina, y por eso es fácil encontrarlo en las zonas montañosas de Castilla y León. Otra frondosa que vive en nuestra comunidad es el haya, la gran protagonista de los cuentos de hadas. Es un árbol muy alto. Algunos miden más de 35 metros. Sus hojas son ovaladas y estrechas en el extremo. Su fruto son 2 diminutas nuececillas llamadas ayucos. Y su corteza es lisa y de un color grisáceo, aunque a veces está llena de manchas verdes de musgo, pues el haya vive siempre en lugares muy húmedos, ya que no soporta la sequía. Por eso solo crece en las laderas con más sombra de las montañas. Sus bosques se llaman hayedos y están llenos de animales y plantas. Los hayedos ocupan zonas por todo el borde norte de la región y son especialmente abundantes en León. Cerca del haya vive otro árbol pequeño pero muy importante, el acebo. Igual que la encina, tiene las hojas de abajo pinchudas y las de arriba casi lisas. Sus frutos son esas bolitas rojas. Son muy importantes porque en invierno muchos animales se alimentan de ellos y se refugian entre sus hojas perennes. Desgraciadamente quedan muy pocos acebos. Por eso está prohibido cortar sus ramas, aunque queden muy bonitas como adorno navideño. ¿Y esos árboles de al lado del río? ¡Oh, es verdad! Se me olvidaba. Eso es un bosque de ribera, ya que crece en la ribera de los ríos. Estos bosques están compuestos por muchos árboles distintos: sauces, chopos, alisos, fresnos, olmos. Son muy importantes porque limpian el agua que ensucian los humanos y porque dan cobijo a muchos animales. Por cierto, el olmo es un árbol que gusta mucho a los humanos. En las plazas de muchos pueblos de Castilla y León hay olmos de cientos de años que son más anchos que altos y por eso les llaman olmas. Has dicho que los árboles limpiáis el agua que ensucian los humanos, ¿no? Sí, pero además hacemos muchas otras cosas que les benefician. ¡Sí! ¡Cuenta, cuenta! Los árboles limpiamos el aire absorbiendo dióxido de carbono y produciendo a cambio oxígeno. Hacemos la temperatura más agradable y aumentamos la cantidad de lluvia. Sujetamos el suelo con las raíces, de manera que el agua de las tormentas no pueda arrastrar la tierra. Luchamos contra los vientos que desecan y erosionan todo a su paso.
y guardamos secretos para combatir las enfermedades de los humanos. Por ejemplo, el sauce guardaba el secreto de la aspirina. Y con lo importantes que sois, ¿los humanos no pueden hacer nada por ayudaros? Sí que pueden. Por ejemplo, usar papel reciclado, porque para fabricar papel nuevo se necesita cortar madera, y sin embargo, el papel reciclado se hace con papeles usados. No rompernos ramas, cuidarnos y plantarnos muchos compañeros. Y sobre todo, ayudarnos en la lucha contra nuestro gran enemigo, el fuego. Pues muchas gracias por todo, don Pino Resinero. Con todo lo que me ha contado, me va a salir un artículo chachi. De nada, Sole. Espero que con él nos ayudes haciendo comprender a la gente, y sobre todo a los niños, la necesidad de protegernos y repoblarnos, porque somos muy importantes para el equilibrio de la naturaleza.